Hay casos que sin lugar a duda pueden ser muy tristes. Existen crímenes que se han cometido a lo largo de la historia que solo escuchar su relato puede ser muy duro. Imagínate ahora que hay personas que no solo tienen que escuchar un relato, sino que es su trabajo tomar contacto con el criminal, ver videos del crimen, imágenes del delito y escuchar a las víctimas. El abogado defensor del criminal de la historia que hoy te traigo aseguró que fue el caso más difícil de toda su carrera legal. Hoy te quiero contar la historia de Oscar Eduardo Orjuela Pinzón. Antes de empezar y como siempre te recuerdo que te suscribas al canal para escuchar más historias criminales. Ahora sí, empecemos. Esta historia nos lleva a Bogotá, Colombia. El hecho del cual vas a escuchar ahora ocurrió el 25 de enero del 2020. Ese día se cometió un crimen tan atroz que me arriesgo a decir que fue uno de los delitos más aberrantes cometidos en el año anterior. De manera que la decisión de ese estrado judicial es la de imponer una medida de aseguramiento de carácter preventivo en el establecimiento de reclusión en contra de usted, señor Oscar Eduardo. Estas palabras que acabas de escuchar fueron parte de las conclusiones a las que llegó un juez penal de Bogotá luego de escuchar a un fiscal contar que un niño de 22 meses fue brutalmente golpeado, abusado sexualmente y asesinado por un joven de 19 años. Estas conductas criminales resultan ser, en mi opinión, las más perversas. El llamado infanticidio, que es un término que se usa para designar el asesinato de un recién nacido, se traduce en un actuar criminal macabro que nos lleva a pensar, ¿qué pasa por la cabeza de estos criminales? ¿Qué piensan o qué sienten en el momento en que se encuentran cometiendo estos actos tan oscuros? Oscar Pinzón era considerado el padrastro del infante, ya que mantenía un noviazgo que duró 4 meses con la madre del bebé. De acuerdo a la fiscalía, los hechos de tortura y maltratos iniciaron el 20 de enero, cuando la víctima quedó bajo el cuidado del criminal mientras la mamá salía a trabajar. El bebé murió 5 días después tras reiteradas palizas, golpes y otros daños causados. En la investigación se determinó que la víctima fue objeto de toda clase de violencias y maltratos. Según los forenses que hicieron la autopsia en el cuerpo del niño, presentaba al menos 44 huellas de golpes y abusos. Ahora, ponete a pensar y reflexionar por unos minutos. Imagínate qué puede pasar en la cabeza de una persona al momento de causar todos estos hechos tan violentos a un niño de 1 año de edad. Oscar Eduardo Orjuela Pinzón, luego de cometer estos crímenes atroces, pretendió borrar el rastro de la sangre de la pequeña víctima. Sin embargo, la fiscalía, a través de su equipo técnico de investigadores, logró descubrir las huellas del crimen y rastros de sangre, que las pudieron encontrar en prendas de vestir, en las paredes y en distintos lugares de la casa. Luego de diversos daños causados al menor, el criminal intentó evitar la muerte del bebé y también intentó evitar ser descubierto. Llevó al menor hasta un centro de salud y dijo a los médicos que el pequeño había broncoaspirado mientras se tomaba su tetero. A los profesionales de la salud que recibieron al niño les resultó difícil creer esto por las condiciones en las que ingresó el infante al establecimiento de salud. Así, por sus condiciones, graves heridas y lesiones, fue enviado a recibir tratamiento a un centro de salud más grande, a un hospital donde, no obstante el trabajo de los médicos que lo atendieron, el recién nacido perdió su vida. El bebé padeció golpes y torturas durante toda una semana, registradas en hematomas, raspones, quemaduras, mordidas y fracturas desde la cabeza hasta los pies. El criminal no tuvo compasión alguna y le causó los últimos y más dolorosos días a un niño completamente indefenso. El material probatorio que presentó el fiscal en la investigación fue tan contundente que al leer el dictamen del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el juez lo interrumpió para evitar conocer más detalles de los crudos hechos a los que fue sometido el niño. Es decir, el propio juez le dijo al fiscal que no siga presentando pruebas por lo doloroso que era de escuchar y de ver. En este juicio que se llevó a cabo en Bogotá, también fue interrogada la mamá del bebé sobre lo ocurrido y también sobre las causas de la muerte de su hijo.
Es posible que por su actuar omisivo le espere alguna consecuencia penal. Es decir, durante esos 5 días, la madre debe de haber notado sus moretones, quemaduras e incluso otros daños visibles en el cuerpo de su hijo. Al parecer, y según se dijo, Oscar Pinzón siempre tenía una explicación de las lastimaduras del niño. Por ejemplo, si tenía un golpe en su rostro, le decía a su mamá que se cayó de frente al suelo. Si tenía moretones y dolores en las piernas, le comentaba que se dañó jugando al fútbol, y así sucesivamente. La madre le creyó en todo momento, y los demás adultos que lo vieron, nadie lo notó. Es importante destacar que el niño iba al jardín y las autoridades de esa escuela notaron los golpes, pero ¿por qué nadie dijo nada? Durante el transcurso de una de las audiencias del juicio, el defensor público asignado a representar al señor Orjuela no pudo evitar llorar. El juez también lloró al escuchar la desgarradora narración de cómo el pequeño fue maltratado y violentado. No me imagino las demás cosas que habrá tenido que sufrir ese pobre niño a su merced. Y créame que si me conmueve a mí, que llevo más de 10 años aquí, no entiendo cómo podría ser ese pobre víctima. El hombre fue imputado por los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo con violencia intrafamiliar agravada. Son figuras penales y agravantes de la legislación penal de Colombia. Actualmente está en la cárcel y enfrenta una larga condena y le espera mucho tiempo en prisión. Por otro lado, el abogado que fue asignado para defender al hombre de 19 años aseguró que fue el caso más difícil de su carrera. Esto merece un breve análisis. Los procedimientos judiciales requieren que todo acusado de cometer un delito tenga un abogado. Esto es prácticamente obligatorio en casi todos los países del mundo. Los sistemas penales tienen que asegurar la defensa en juicio de todo imputado. Principios así imperan los juicios penales por garantías constitucionales, derechos humanos y otras leyes. Por ello, si una persona acusada no puede pagar un abogado, se le asigna un defensor público, alguien que lo represente por más que no tenga plata para pagar un abogado. Este abogado tiene que representarlo gratuitamente sin poder negarse a hacerlo. En este caso, Javier Vaquero, el abogado que fue designado para representar al criminal de esta historia, no pudo contener el llanto cuando en pleno juicio comprobó que el hombre a quien estaba defendiendo era culpable de torturar y golpear a la pequeña víctima. Si bien uno al escuchar este relato piensa, este sujeto no merece defensa alguna, o te podrás preguntar, ¿qué piensa un abogado que decide representar a un criminal de esta talla? Si bien hay abogados que sí asumirían esta representación, hay otros como el señor Vaquero, abogado en este caso, que no tiene alternativa, que para procurar el funcionamiento judicial tiene que defender a la persona asignada de forma obligatoria porque es su trabajo. Este caso es particular porque es raro que un abogado y un juez rompan en llanto en una audiencia, algo inusual en la sala de juzgados penales donde los juristas que intervienen están acostumbrados a los relatos más perversos sobre delitos y criminalidad. El abogado, frente a la sentencia de condena de su representado, decidió no apelarla. Esto también merece ser destacado porque los abogados, siguiendo una estrategia jurídica y distintas leyes, pueden apelar sentencias, cuestionarlas y recurrirlas, todo para dilatar la prisión o incluso evitarla. Otro dato que impactó a quienes asistieron al juicio es que el criminal no mostraba dolor, tristeza o preocupación alguna. Parecía realmente no importarle la atrocidad de sus crímenes y no mostró en ningún momento signos de arrepentimiento. Coméntame por favor tu opinión de este caso, y si el video te gustó te recuerdo nuevamente que te suscribas y que le dejes un me gusta al video. Por hoy termina la historia y espero que realmente te haya gustado. Muchas gracias.